Quiero llevarles a la Cataluña nacionalista. Vamos a hacer un viaje juntos a las conclusiones de esos gobiernos de Pujol y demás. Y van a ver ustedes ejemplos espectaculares de cómo haciendo política nacionalista se benefician algunos gracias a eso que llaman el país, a eso y al fomento de la supuesta identidad nacional catalana. Es el caso de la familia Pujol. Verán cómo Convergència es más que un partido, es un movimiento y es propiedad de una sola familia, de los Pujol, que con la bandera de Por Catalunya son aparentemente capaces del mayor sacrificio, cuando en realidad lo que hacen es convertirse en multimillonarios a base de concesiones de la Generalitat y de negocios que nacen en la sombra alargada de su poder político. Van a ver en este documental detalles de culto a la personalidad en vida que dejarían pálidos a ejemplos de dignatarios autoritarios del mundo, por ejemplo Ceausescu o por ejemplo el albanés en Beroya. El gran pater del nacionalismo catalán, Jordi Pujol, ha hecho lo mismo que todos esos, pero sobre todo verán cómo los hijos de Pujol se han convertido en multimillonarios, viven una vida dulce, dados al obsceno espectáculo del lujo, como los coches de carreras o como los hoteles de lujo, los caballos, y cómo además se van afincando con los millones de la recaudación obtenida gracias a Cataluña, lejos de Cataluña, incluso en México o en Madrid. Ah, y por supuesto, todo el negocio luego en lengua española, por cierto. Parece que la figura de Jordi Pujol despierta un interés político de gran relevancia en Cataluña, de ahí a que las empresas privadas Enjoy Maresma y Tanit Didàctica hayan decidido crear una ruta turística que lleva el título La memoria de un presidente, ruta por la infancia de Jordi Pujol y Soleil. Por eso nos hemos acercado hasta el municipio catalán de Premià de Dalt para conocer en profundidad en qué consiste esta ruta. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, nació y vivió buena parte de su vida en Barcelona. Aún así, sus lazos familiares están muy vinculados al municipio catalán de Premià de Mar, de donde era su padre, Florencio, y de Premià de Dalt, de donde era su madre, María. Pujol pasó allí 4 años de su infancia durante la Guerra Civil. Estos 4 años han servido para que le hagan al expresidente su propia ruta turística. Es un prohombre de Cataluña. El expresidente de Cataluña ha estado una pieza importante en estos 23 años de su mandato. Y como bien sabéis, continúa siendo un personaje de opinión constante y de referencia constante. Y por tanto, a esa vivencia es la que queremos dar un poco de dónde procede todo este sentimiento, toda esta voluntad de comunicación. La visita empieza aquí, en el santuario de la Cisa. Sus padres se conocieron en esta ermita, un santuario, un domingo al salir de misa. Su padre, Florencio Pujol, venía de Premià de Mar y su madre, María Soleil, venía de Premià de Dalt. Y entonces, pues, como aquello, 2 jovencitos que empiezan un romance en ese santuario. Continúa por el ayuntamiento donde su abuelo ejerció de alcalde en representación del partido de la Lliga poco antes de que estallara la Guerra Civil. Su padre era Esquerra Republicana, su abuelo de la Lliga. Por tanto, tenían las discusiones políticas del desvenir de España y de la Guerra Civil, bueno, que él traslada en sus biografías. Una ruta turística que cuesta 6 euros con una degustación de vinos de la región y 19 euros si le incluyes el menú de la comida, eso sí, con platos típicos catalanes. ¿Pero por qué les puede interesar a los visitantes esta ruta? Porque conocerá un poco de la historia del presidente Pujol. Para visitar mi pueblo, pagar 19 euros es un poco caro. Ha vivido aquí en Premià, ha sido una figura importante, pero de aquí a pagar 19 euros. Las visitas turísticas se realizan en catalán, castellano, inglés y francés. Y es que lo que quieren es promocionar esta ruta no solo al turismo catalán o español, sino también al extranjero. ¿Por qué no? Podemos comparar a Jordi Pujol con Churchill. ¿Por qué no? Aún así, la ruta no se podrá hacer hasta primavera-verano porque la única condición que ha puesto Pujol es que los guías no empiecen a hacer las visitas hasta que no conozcan en profundidad su biografía. Hemos intentado con él tener diversas sesiones de trabajo para ser muy fieles a su discurso. Una iniciativa empresarial donde han convertido los recuerdos del expresidente en un paquete turístico de 2 horas y media. Jordi Pujol gobernó Cataluña durante 23 años. Sus oponentes, los socialistas, se aburrieron a fondo. Con él crecieron generaciones de catalanes. Impuso un nacionalismo preponderante política y socialmente. Su pretensión era que CiU lo controlase todo,
del Palau de la música catalana al Barça, pasando por La Vanguardia. Contaba con el poderoso instrumento de siembra nacionalista de TV3. En su libro de estilo, la obsesión era negar a España. La selección española de fútbol se convertía en selecció estatal y la Policía Nacional en Policía de l'Estat. Al negar la realidad de España, se afirmaba el concepto país, països catalans, y en suma, el soberanismo. Sin embargo, y a pesar de ser hijo de banquero, Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, eran burgueses austeros. Pujol nunca durmió en su residencia oficial del Palau, sino en su domicilio en la bulliciosa ronda del General Mitre en Barcelona. Sus casas solariegas en Queralbs o Premià de Dalt son discretas. El presidente Pujol siempre presumió de moverse a diario sin dinero en el bolsillo. Los Pujol no figuraban en el selecto club de las 100 familias más ricas de la ciudad condal. Doña Marta siempre fue una señora que tendía su ropa, que llevaba a su casa, con 7 hijos y un marido dedicado obsesivamente, piensan muchos, a padre de la patria. Por supuesto, Cataluña. Incluso doña Marta montaba negocios de plantas, tirando de talonario de su influencia política, pero con una avidez impropia de quien es rico de cuna. El negocio Hidroplant, que se hundió años después en manos de Aguas de Barcelona. Al amparo del nacionalismo y de eso que se llamó el oasis catalán, los vástagos de Pujol se dieron a los negocios a la sombra de su padre. Hoy viven del rédito del apellido, de negocios cuestionados en el mundo empresarial y derivados del poder político. Incluso la mayoría cada vez más lejos de Cataluña. ¿Por qué son ricos los hijos de Pujol? ¿Cataluña ha sido su finca? Uno de los primeros viajes políticos de Pujol en la precampaña de 1980 para ser presidente de la Generalitat fue a México. Buscaba ganarse a la colonia catalana. El viaje fue sencillo y discreto. Años después, en 1986, volvió a México. Dio un pisco labis a la prensa mexicana en el Hotel Colonial de la Plaza del Zócalo. En aquella terraza, un plumilla mexicano, chilango de corazón, preguntaba: «Va mejor en Cataluña, ¿no?». Ante mi cara extrañada añadió: «Es que vine al primer cóctel de Don Jordi, pero, híjole, ni unas patatas fritas». La cara de Jordi Pujol, cuando vio aparecer los mariachi y al del guitarrón, delataba que en aquello no se encontraba precisamente cómodo. Pero, destino esquivo, al final los Pujol hicieron las Américas, en la tierra del PRI y de Emiliano Zapata. Su nieta Mercè se casaba en la Catedral del Mar barcelonesa con un riquísimo heredero mexicano, Ignacio García de Quevedo, hijo de uno de los empresarios más próximos a Salinas de Gortari, el ingeniero Xavier García de Quevedo Topete. La nena emparentaba con la familia propietaria de las minas de cobre de Cananea en Sonora, cuna de la Revolución Mexicana. Dueños además de 3 compañías ferroviarias, entre 1 millar de negocios y empresas. Mercè conoció a su buey mexicano gracias a que su padre Jordi Pujol Ferrusola abandonó Cataluña al llegar el tripartito al poder por prescripción facultativa. Fue justo cuando lo del 3% de Maragall. Por cierto, los jóvenes novios fijarán residencia en la cosmopolita Miami. El negocio fácil en el país de la mordida y la llegada del tripartito al poder en Cataluña. Acabaron por convencer al primogénito de Jordi Pujol para dejar atrás su colección de automóviles clásicos en Barcelona y hacer las Américas. Los pelotazos en México siguen siendo superlativos. A finales de 2010, JP2, como le llamaban en la administración autonómica de papá, inauguraba su primer hotel gran lujo en Acapulco con 2 socios mexicanos. Se llama Los Encantos y dispone de 13.000 metros cuadrados frente al Pacífico. La mexicanización no ha acercado a los Pujol al español, a pesar de que México sea el mayor de los países que habla este idioma. Parece que ellos prefieren hablarlo en la intimidad, como Aznar, pero con la familia política. El mayor de los hijos de Pujol prefería moverse por Barcelona con una moto de batalla, pero vivía como un millonario gracias a los negocios que le proporcionaba el Ser Vos Quién Sois. Palacete en la calle Moneders, en el privilegiado barrio de Pedralbes, como si fuera Urdangarín, y una de las colecciones de automóviles clásicos más importantes de España. Todo a la sombra de Papá President y con su despacho de la calle Ganduxer, siempre a tope de aspirantes a concesiones, obras y todo tipo de prebendas y chiquiwokis, algo que sin duda ahogaba a Cataluña. En sus buenos tiempos, JP2 le dio a todo. De la sanidad, vendió camas hospitalarias viejas a Cuba, al urbanismo, pasando por el medio ambiente.
Arte, coches, inmuebles, golf, inversor en la seda de Barcelona, medios de comunicación, medio puerto fluvial argentino, Puerto Rosario. Lo tenía todo y supo marcharse al perder Convergencia i Unió la Generalitat. De hecho, cuando Artur Mas ganó la presidencia y volvió a colocar a Ciu en el poder catalán, JP2 volvió a Barcelona e hizo el intento de volver al comisionismo que tanto dinero le permitió ganar antes. Artur Mas le hizo saber que no contaba con él y eso le enfadó muchísimo. Como recuerdo de esa etapa de gloria comisionista en la que los hijos de Pujol podían referirse al país como su finca, queda una nave repleta de automóviles de lujo, Porsche, Ferrari o Lamborghini. Los símbolos más internacionales del lujo. Como a Jordi Pujol Ferrusola le gustaban las carreras de clásicos, montó el Team CAT y llegó a participar con su amigo Carles Villarrubí en las 24 horas de Le Mans con un sospechoso refuerzo profesional de tercer piloto, Marc Gené. Y es que no era cosa de llegar el último. Pero el guía en el desembarco del Hereu Pujol en México fue Gustavo Buesa, quien preside una empresa dedicada a residuos urbanos y su tratamiento. Gestora, por ejemplo, del centro de reciclaje de Lloret. Gustavo Buesa comparte con JP2 su interés por los coches caros y espectaculares, por ejemplo, los Aston Martin, tipo James Bond. Buesa se expansionó a México y arrastró con él a JP2, con el que había arrasado en el sector saneamientos y derivados en Cataluña. Por no hablar de sus relaciones con FECSA y la alemana RWE en Cataluña. Antes que la nieta, otra hija de Jordi Pujol, Marta dejaba de ser aparejadora en el Maresma para emparejarse con el arquitecto mexicano José María Esperalba. El segundo de los 7 hijos de Pujol, Josep, también le debe su actual vida de millonario aficionado a los caballos a la sombra de su padre. Era socio de la consultora Europraxis y se la vendió a Indra en el año 2000, metiéndose en el bolsillo más de 6 millones de euros. Al comprador le dijeron algo así como: si quieres hacer algo en Cataluña, compra esto. Y lo hicieron. Hoy, Josep se divierte con los caballos y con su amigo Alejandro, hijo de Juan Echevarría, y representa a Indra en viajes. En febrero pasado, la Sindicatura de Cuentas catalana denunciaba la destrucción de 12 contratos públicos a Europraxis con fechas entre 1996 y 2002. Los destruyó el Instituto Catalán de la Salud. ¿Imaginan por qué? Más joven es Oriol Pujol, el designado por el clan para seguir los pasos de papá en política y quién sabe si los de JP2 en el comisionismo. El hoy secretario general de CDC, hay quien dice que por herencia, se ha visto salpicado en un escándalo por sus conexiones con el grupo Alta Partners, elegido para buscar comprador de las factorías de 3 multinacionales que anunciaron su salida de Cataluña, dejando a cientos de familias en el paro: Sony, Sharp y Yamaha. Para esa consultora trabaja la esposa de Oriol Pujol, Ana Vidal. Alta Partners está controlada por un viejo compañero de Oriol en el IES, Sergi Alsina, que fue uno de los detenidos el pasado mes de marzo en el caso de la trama de las ITV, que derivó de las escuchas realizadas al empresario gallego Jorge Dorribo, el máximo implicado en el caso Campeón. Todo podría quedar en nada, asegura Oriol Pujol, pero ahí está un mensaje suyo interceptado por la policía y enviado a Alsina. Sergi, mañana me tendrías que decir a dónde factura Ana las 4 facturas del trabajo hecho en noviembre y diciembre. Oriol Pujol tiene un frente complejo en el caso de las ITV, otra vez con Sergi Alsina. Diseñaban un nuevo mapa de estaciones de certificación de vehículos que beneficiaría a una trama empresarial con intereses en el sector. En alguna grabación se refieren al hijo del expresidente como Zumosol, aludiendo a su gestión ante la administración que depende de la Generalitat. Quizá le acaben reprochando judicialmente esa aportación de influencia política. Las grabaciones del caso de las ITV revelan cómo el entorno de negocios de Oriol Pujol estaba pensado en crear una nueva tasa mediante la inspección técnica obligatoria de las viviendas, la ITV para casas. Ceausescu o, por ejemplo, el albanés en Beroya. El gran pater del nacionalismo catalán, Jordi Pujol, ha hecho lo mismo que todos esos, pero sobre todo verán cómo los hijos de Pujol se han convertido en multimillonarios, viven una vida dulce, dados al obsceno espectáculo del lujo como los coches de carreras o como los hoteles de lujo, los caballos, y cómo además se van afincando con los millones de la recaudación obtenida gracias a Cataluña, lejos de Cataluña, incluso en México o en Madrid. Y por supuesto,
todo el negocio luego en lengua española, por cierto. Parece que la figura de Jordi Pujol despierta un interés político de gran relevancia en Cataluña, de ahí a que las empresas privadas Enjoy Maresma y Tanit Didàctica hayan decidido crear una ruta turística que lleva el título La memoria de un presidente, ruta por la infancia de Jordi Pujol i Soley. Por eso nos hemos acercado hasta el municipio catalán de Premià de Dalt para conocer en profundidad en qué consiste. Quiero llevarles a la Cataluña nacionalista. Vamos a hacer un viaje juntos a las conclusiones de esos gobiernos de Pujol y demás. Y van a ver ustedes ejemplos espectaculares de cómo haciendo política nacionalista se benefician algunos gracias a eso que llaman el país, a eso y al fomento de la supuesta identidad nacional catalana. Es el caso de la familia Pujol. Verán cómo Convergència es más que un partido, es un movimiento y es propiedad de una sola familia, de los Pujol, que con la bandera de Por Catalunya son aparentemente capaces del mayor sacrificio, cuando en realidad lo que hacen es convertirse en multimillonarios a base de concesiones de la Generalitat y de negocios que nacen en la sombra alargada de su poder político. Van a ver en este documental detalles de culto a la personalidad en vida que dejarían pálidos a ejemplos de dignatarios autoritarios del mundo, por ejemplo. ¿Es esta ruta? El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, nació y vivió buena parte de su vida en Barcelona. Aún así, sus lazos familiares están muy vinculados al municipio catalán de Premià de Mar, de donde era su padre, Florencio, y de Premià de Dalt, de donde era su madre, María. Pujol pasó allí 4 años de su infancia durante la Guerra Civil. Estos 4 años han servido para que le hagan al expresidente su propia ruta turística. Es un prohombre de Cataluña. El expresidente de Cataluña ha estado una pieza importante en estos 23 años de su mandato. Y como bien sabe